todos los países del mundo, los tribunales constitucionales tienen personas que vienen del ámbito político y los tienen también que vienen de escenarios profesionales como el caso de la magistratura. Lo que pienso es que todo es cuestión de medida. En ese sentido, lo importante sería que haya un balance en la composición de los órganos, pero el hecho de enclaustrar a un órgano como un tribunal constitucional solo al coto cerrado de algún ámbito profesional, me parece que sería limitar mucho sus potencialidades por la naturaleza de las decisiones que se adoptan en un tribunal constitucional, que son decisiones de naturaleza generalmente política. Es decir, se dice que los tribunales constitucionales son órganos políticos, porque las decisiones que adoptan generalmente son un parámetro para decidir una diversidad de casos semejantes. Y por eso pienso que en el escenario de un tribunal constitucional ese no es un problema como pudiera vérselo en el escenario, por ejemplo, de la justicia ordinaria. Ustedes han visto que en el sistema dominicano hay una reserva de jueces de carrera de las 3/4 partes y un 25% para jueces que provienen de libre designación de parte de los poderes políticos. Pero, en fin de cuentas, siempre ha sido el poder político el que toma la decisión de designar a los jueces en los diversos escenarios. De modo que no pienso que habría que castrar la visión. Sí hay que entender que siempre va a haber el riesgo de que a quién se debe lealtad. Es decir, las personas que vienen de los linderos políticos se piensa que tienen unos vínculos de lealtades que pudieran ser más intensos tal vez con el sector de donde provienen que al ejercicio, a los principios fundantes del orden jurídico de una nación. Pero eso es una cuestión que no es matemático, no
Lotería Nacional. Puedes elegir tu suerte. La Lotería Nacional fue creada el 24 de octubre de 1882, siendo concebida por el educador y sacerdote Francisco Javier Villini para sostener las instituciones caritativas fundadas por él para socorrer a carente de fundamento. Es eso lo que obliga. Generalmente se está de acuerdo en que esa es la norma que, creada por el juez al momento de interpretar, va a servir como referente normativo para la solución de otros casos concretos de semejante naturaleza. Hay una autora que se llama Ana Laura Magaloni Kerpel, que escribe sobre el precedente constitucional norteamericano, que dice, bueno, si dos casos son iguales es el mismo caso, entonces no sería, por lo tanto sería en casos semejantes. Y entonces cuando el juez vuelve a decidir sobre un mismo asunto, sea el Tribunal Constitucional o sea otro juez, tendrá que examinar los hechos para ver si las situaciones específicas que se dan en ese caso nuevo se corresponde con aquello que fue decidido por el Tribunal Constitucional antes. En ese ámbito sería para los jueces del Tribunal Constitucional que han sentado un precedente, una vinculación de naturaleza horizontal que les obliga a respetar su propio precedente por dos razones básicas, dos principios básicos del ordenamiento jurídico, que son la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica. Porque si decidieran casos semejantes de manera distinta, podrían en riesgo entonces la situación de darle un tratamiento diferenciado que quizás no esté justificado a una persona en otro caso. Y verticalmente esas decisiones que adopta el Tribunal Constitucional y que constituyen un precedente se imponen, como lo dice el mismo texto que usted citaba, a todos los poderes públicos y dentro de esos poderes públicos al Poder Judicial y a todos los órganos del Poder Judicial. Gracias. Sí. Magistrado Germán. Magistrado. Micrófono. El Tribunal Constitucional conoce de diferendos, vamos a decirle así. ¿Cuándo actúa o cuándo dirime como tribunal de única instancia y cuándo dirime como jurisdicción de última instancia? Bueno, el Tribunal Constitucional, cuando conoce de una acción directa de inconstitucionalidad, decide, y sobre lo que él ha decidido no hay ninguna otra posibilidad de recursos en ese caso. Lo más que se le puede pedir al Tribunal Constitucional sería una explicación o aclaración de una sentencia, pero no constituye una vía de recursos. Y luego, cuando el Tribunal Constitucional, en un procedimiento, un proceso de revisión de amparo o de revisión de decisiones que tienen autoridad de cosa juzgada, donde ya el Poder Judicial ha dicho en principio todo lo que debía decir sobre un asunto, entonces se puede acudir en una especie de amparo ante el Tribunal Constitucional contra ese acto que emana del Poder Judicial. Y en esos casos, entre las decisiones que puede dar el Tribunal Constitucional, podría ser que envíe de nuevo al órgano donde procede la decisión para que decida de nuevo, ahora ajustándose a los criterios sentados por el Tribunal Constitucional. Y entonces en ese supuesto podría ocurrir que retorne en una ocasión el mismo caso al Tribunal Constitucional para decidir. Y eso no implica que no, porque en fin de cuentas lo que está claro es que es el órgano de cierre y que todos los conflictos de naturaleza constitucional, quien tiene la última palabra es el Tribunal Constitucional. Y se impone a todos los poderes públicos, excepto al mismo Tribunal Constitucional, ¿verdad? Lo dice muy claro el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, que dice que las decisiones de la Sala son oponibles erga omnes, es decir, frente a todo el mundo excepto para sí misma. Y eso es razonable, es lógico, ¿no? El artículo 31, entonces, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en la República Dominicana no lo dice así, sino que dice que si el Tribunal Constitucional
cambia de criterio, entonces debería justificarlo. Y esto lo que tiene de bueno para el orden jurídico es que permite que la jurisprudencia evolucione. Si el Tribunal Constitucional estuviese vinculado de manera absoluta por sus precedentes y no pudiera cambiar de criterio, entonces el derecho no evolucionaría. La Constitución no tendría ese papel que tiene de ser un instrumento de gobierno, pero más que eso, de ser una norma viviente, capaz de adecuarse al cambio de los tiempos a través de la evolución jurisprudencial, de una visión dinámica de la jurisprudencia. Muy bien, gracias. Senador Paliza. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, magistrado senador Medrano. Nosotros somos actores políticos y usualmente los actores políticos, parte de nuestro accionar depende mucho de la opinión de otros, de la opinión de ciudadanos. Representamos ciudadanos y al fin, al cabo, tiende a auxiliar o a cambiar mucho la visión. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Ven y disfruta del 10º Festival Internacional de Teatro Santo Domingo 2018, del 6 al 16 de diciembre. 10 días cargados de magia, con espectáculos teatrales de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, México, Puerto Rico y República Dominicana. 10º Festival Internacional de Teatro Santo Domingo 2018, dedicado a Jafe Cerulli. Invita Ministerio de Cultura. Nosotros, Amparo del Prado y Ricardo Acabado, solo nosotros y todo el equipo Prado. Y estos bancacos que están aquí atrás, dime. Bueno, pero eso es lo que iba a decir. Entonces, todo el equipo del Rumor de la Noche queremos desearle una feliz Navidad y próspero año nuevo, señores. Susanita, siempre tan bella. El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, es el organismo que construye y gestiona las casitas de colores donde se plasman las políticas públicas de atención integral. Juez que había ordenado su arresto.
Y entonces, además, entre las cuestiones que se debatieron en el escenario, estaba que fuera coartada o fuese lo que fuese, él planteaba que él había solicitado a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República que se hiciera una investigación sobre el objeto central de atención en ese momento. Y entonces, en un escenario así, de alguien que estaba fuera del país y que decide presentarse, el juez entendió que sería desproporcionado imponerle prisión preventiva y adoptó otras medidas cautelares, como el hecho de que se presentara cada lunes ante el fiscal a cargo de la investigación, le impuso una garantía económica de 5 millones de pesos e impedimento de salida del territorio de la República. Siendo una cuestión de esa naturaleza, pues obviamente generó de parte de algunos sectores una reacción que de no aceptación, de no aprobación, y otros de aprobación en uno y otro sentido. Pero en ese escenario el juez tiene que cuidar, creo, que no dar decisiones que luego puedan lucir desproporcionadas. Y nos parece que definitivamente eso no impidió que finalmente, al parecer, hubo incluso decisión de condena en el camino, aunque no se trata de una decisión definitiva e irrevocable aún. Y pienso que si eso pasó, también tiene que ver con lo que el juez en ese momento retuvo, porque en un caso de esa naturaleza no varían mucho los presupuestos luego de que se parte de un informe de la Cámara de Cuentas en donde se levanta una información y esa información es la que sustenta el proceso en lo adelante. Gracias, magistrado. Muchas gracias por su comparecencia y mucha suerte. Un honor, muchas gracias, señor. Invitamos a pasar a la sala a Yocauris Morales Castillo. Magistrada, buenas tardes, bienvenida. Recordarles que tiene 5 minutos de exposición libre. Si en los 5 minutos no puede acotar lo que quiere decir, tiene 2 minutos adicionales. Terminados esos 7 minutos, entonces pasaría a una tanda de preguntas, de un tiempo no mayor de 15 minutos. El reloj comienza a correr, así que haga uso de la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, presidente de la Cámara Alta, Reinaldo Pared Pérez, y demás miembros que integran este honorable Consejo de la Magistratura. Sirvan mis primeras palabras para agradecerle la objetividad y la transparencia con que han manejado este proceso en estas primeras etapas. Quiero también darle gracias a las instituciones que han apoyado mi candidatura frente al Consejo de la Magistratura para que ocupe una vacante en el Tribunal Constitucional. Gracias por confiar en mí y por confiar en mi perfil. Soy Yocauris Morales, como bien han dicho. Hoy no vengo a hablarle de mi perfil curricular porque ustedes lo tienen con ustedes. Pero es importante resaltar que mis andanzas en el derecho constitucional provienen de más de una década. Cuando el derecho constitucional en la República Dominicana era solo un asunto de teóricos y de aquello que le interesaba a la filosofía del derecho, inicié desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo mi especialidad en Derecho Constitucional, viajando con un grupo de compañeros a Colombia a la primera cumbre de derechos humanos y de derecho internacional en el ámbito de Medellín, Colombia, en la Universidad de Antioquia. En el 2001 me fui a Francia, a Cluny,
a la comunidad de Taizé para aprender la cultura de la tolerancia y de la simplicidad. Allí conocí los tribunales de Lyon. En ese tiempo era una apasionada de la responsabilidad civil. Luego, en el 2005, ingreso a la carrera judicial. Como jueza de carrera, fui enviada a especializarme al aula iberoamericana. Allí, los dos más grandes constitucionalistas de esa época, don Paulino Mora y Miguel Ángel Montañez, fueron mis maestros en Guatemala. De ahí, en el 2006, parto a España a estudiar en Alicante argumentación jurídica e interpretación constitucional y me desenvuelvo en el Tribunal Constitucional Español de la mano con Miguel Ángel Montañez para aprender cómo se manejaba la justicia constitucional en ese país. Recibiendo propuesta para quedarme como letrada en una vacante que había para estudiantes de Iberoamérica, a la cual deseché por mis sueños de institucionalidad y de esta nación. Creo que servir a mi país es lo más importante. Por eso he desechado grandes ofertas de trabajo a nivel internacional para estar aquí. En la Escuela Nacional de la Judicatura formé a aquellos que se iniciaron en el Derecho Constitucional, pues cursé la primera maestría en Derecho Constitucional impartida por la madre y maestra. También cursé la especialidad en Derechos y Garantías por la Universidad de Castilla-La Mancha. La República Dominicana estaba viviendo un momento histórico importante. Para mí no es casualidad, sino diosidencia, que el día de ayer, 5 de diciembre, fue la llegada de Cristóbal Colón a esta tierra. Hoy, 6 de diciembre, es el día de la Constitución Española. Y el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y ustedes ese día le dirán al país quiénes serán las personas que formarán parte del Tribunal Constitucional. ¿Qué ofrezco para este tribunal? Ofrezco mi experiencia como juez constitucional a través del control difuso de constitucionalidad que he servido desde el 2005, desde la tercera Sala Civil del Distrito Nacional. Ustedes recordarán que para 1999, por resolución de la Suprema Corte de Justicia, solo las salas civiles podían conocer de los recursos de amparo, puesto que no existía en la República Dominicana una legislación para el derecho de amparo. Es por eso... Tiene 2 adicionales para que complete su idea. Es por eso que me encomiendo a ustedes, a Dios y a esta nación a la cual amo, para que ustedes, dentro de todos los candidatos, algunos de ellos de los que he sido docente a través de los diferentes diplomados y de las especializaciones en Derecho Constitucional, de la cual soy catedrática en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Cámara de Diputados y en el Tribunal Constitucional, al cual he servido como docente desde su inicio, recorriendo todo el país, aspirando que todo el pueblo dominicano conozca su Constitución, la ponga en práctica y tenga un acceso a las garantías que ella establece. Estoy a su disposición para las preguntas. Sí, muchas gracias. ¿Preguntas? Magistrado Soto. Buenas tardes, Yocauri. Buenas tardes. Cauri, una pregunta sencilla, pero que se escucha mucho en los diálogos de derecho constitucional. Los derechos de primera, segunda y tercera generación. Yo quisiera que tú le expliques al país que te está viendo y a nosotros qué son estos derechos, si me podría dar detalles de derechos de tercera generación, que son algunos de ellos, los que más se reclaman en los tribunales. ¿Cuál de ellos son los que más se reclaman en los tribunales? Bueno, en los tribunales uno de los derechos que más se reclama es el derecho a la propiedad. Y, de hecho,
es uno de los derechos por el cual nacieron los demás derechos. El derecho a la dignidad, la violación a la dignidad de las personas, el derecho a un juicio justo y al debido proceso. Perdón, me gustaría que me vayas diciendo los derechos de primera, segunda y tercera generación. ¿Cuáles son? Sí, allá voy. De primera generación tenemos el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la dignidad, el derecho a la personalidad, el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo y al debido proceso. Los derechos de la segunda y tercera generación tenemos los derechos económicos, sociales, los derechos políticos, los derechos al medio ambiente, los derechos al trabajo, los derechos a la libertad de expresión, los derechos a la información. Magistrado Jean Alain, ¿usted quiere también hablar? Sí, ok. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, licenciada Morales, magistrada Morales. En muchos momentos se ha debatido la posibilidad, o no la posibilidad, sino la sugerencia de algunos sectores de eliminar el derecho a la cesantía. Como bien usted sabe, la Constitución norma al respecto y establece el derecho del trabajador. ¿Entiende usted que una eliminación de tal tipo, es decir, de la cesantía, violentaría la Constitución de la República en cuanto a los derechos del trabajador? Bien, tenemos que partir de que el derecho al trabajo es el derecho fundamental como núcleo central. La cesantía como tal es un agregado por el servicio que da el trabajador al empleador. Viene siendo un atributo que se le da por el servicio que va haciendo. Decir que es inconstitucional el que se le quite el derecho a la cesantía sería un asunto del juzgamiento en los hechos concretos, porque hay países donde no existe el derecho a la cesantía, como es el caso de los Estados Unidos. Hay que medir la situación económica y las razones, porque la forma de medir los derechos económicos no es la misma que los demás derechos. Habría que ver el tiempo y el momento en que eso puede ser realizado. Los beneficios, también tendríamos que ponderar los beneficios adquiridos ya por el trabajador dominicano, porque el derecho a la cesantía ha sido una conquista que ya el trabajador dominicano tiene, y quitársela sería quitarle una prerrogativa que ya ha adquirido como uno de los beneficios que el derecho laboral le da. Pero estudiándolo de manera global y generalizada, pudiera en algún momento buscarse otros beneficios que pudieran ser hasta más beneficiosos para el trabajador y para el empresariado dominicano, tomando en cuenta que las sociedades cambian y que los derechos económicos avanzan. Muchas gracias. A usted. Magistrado Mariano Germán. Yo, Cabri, recurrida en revisión constitucional. Así es. ¿Tiene ese recurso de revisión constitucional efecto suspensivo? Si no lo tuviere, ¿pudiera el Tribunal Constitucional suspender la ejecución de la decisión recurrida? Bien, el recurso per se no tiene efecto suspensivo, pero como medida cautelar se le puede solicitar al Tribunal Constitucional que suspenda la decisión en caso que sea muy gravoso. Hasta ahora los precedentes del Tribunal Constitucional han sido que nunca suspende, declara
innecesaria la suspensión de la decisión, pero es posible suspenderlo solamente a través de una decisión, de una medida cautelar durante el tiempo que esté conociendo de la revisión constitucional. Muchas gracias. Gracias a usted por su pregunta. Diputado Camacho. Honorable magistrada, ¿cuáles recursos tiene calidad el Tribunal Constitucional para conocerlo y en cuáles tiene facultad para fallar el fondo de lo mismo? Bien, el Tribunal Constitucional, diríamos que como recurso, conoce la revisión constitucional de los amparos y conoce la revisión constitucional de las sentencias jurisdiccionales que adquieren la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y en ellos puede admitirlo o no, dependiendo de la relevancia constitucional que ellos tengan. Además, tomando en cuenta si violan algún derecho fundamental per se o si el tribunal no se ha pronunciado sobre los aspectos que están revisando, pero están sometidos a relevancia constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Morales. En el desarrollo de este proceso, un abogado ha presentado una objeción en contra de su postulación, su presentación como postulante a las altas cortes. Así es. Vinculado a un caso que él llevaba, ¿verdad? Y que usted como juez de los referimientos conoció y tuvo la oportunidad, en el desarrollo del propio caso, de conocerlo nueva vez o tener la oportunidad de verse de frente con el mismo caso nueva vez. O la suerte o la realidad de verse con el caso nueva vez. Así es. Me pregunto yo, si puede primero responder, o quisiera hacerlo de manera pública, a esa objeción, ese reparo, y en el marco de la misma, ¿cuándo es oportuno que un juez se inhiba? ¿Cuándo ha de serlo? Porque el propio sistema genera las suplencias a una ausencia de un juez en particular cuando deciden no conocer de un caso por tal o cual razón. Entonces, ¿cuándo es oportuno para un juez inhibirse? Es oportuno para un juez inhibirse conforme establece el 380 del Código de Procedimiento Civil, cuando en él concurren las causas establecidas en el 378 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuáles son esas causas? Cuando el juez ha tenido alguna diferencia con el abogado, o sea, o con las partes, ha tenido algún diferendo, ha tenido una relación de amistad o de enemistad con esa persona, cuando de alguna manera ha tenido pleitos personales o alguna causa donde intervenga con esa persona, cuando haya decidido sobre el mismo objeto de la controversia, exactamente sobre el mismo objeto en materia ordinaria. Y cuando él entienda que su imparcialidad está comprometida. En el caso de la objeción que me hiciere, el artículo 1382 del Código de Procedimiento Civil establece un mecanismo para que las partes que entiendan que el juez tiene alguna animadversión en su contra, tienen el recurso de recusarlo y deben hacerlo en el curso de la instancia. En este caso concreto, en el momento de la audiencia, la persona se refiere al presidente de la Corte y le pide que se inhiba del proceso y el presidente se inhibe. Había transcurrido que casi todos los magistrados de la Corte habían sido atacados personalmente por este abogado con querellas, incluso por la vía penal, afectando su honor, su buen nombre, para que se inhibieran de sus casos. Este proceso yo no tenía conocimiento de él y me fue designado el 9 de noviembre. Y en esa designación es un caso de referimiento, los referimientos son urgentes y rige
una legislación especial que es la Ley 834 del 15 de junio de 1978 y los artículos del 101 al 107. Establece el artículo 104 de la Ley de Referimiento que no existe en materia de referimiento cosa juzgada y que el mismo juez que ha conocido sobre una cuestión, si las partes se los solicitan, puede volver sobre la controversia. Como en audiencia, este abogado que es tan controversial no ha solicitado que nos inhibiéramos del caso, nosotros no íbamos a estar pendientes de esa situación. De hecho, la desconocíamos. Tan pronto nos llega el caso, nosotros, o sea, el caso está habilitado para decidir, nosotros decidimos el mismo y cuando él vino a darse cuenta de la situación, ya el tribunal había decidido sus procesos, porque se trataba de un caso de referimiento. Nuestra trayectoria como juez de los referimientos ha sido que si hubiésemos estado presidiendo el tribunal en ese momento, hubiésemos fallado in voce, porque el caso había tenido muchas dilaciones y se trataba de un levantamiento de embargo. El juez de los referimientos interviene cuando hay una turbación notoriamente ilícita. ¿Y qué resulta? Que una persona que esté embargada de manera ilícita porque las partes se han transado y han llegado a un acuerdo amigable y no obstante a ello el abogado le ha embargado violentando el acuerdo, es notoriamente ilícito. Si hubiese sido yo quien precedía el tribunal ese día, ni siquiera me reservo el fallo. Hubiese levantado el embargo inmediatamente, porque soy de los jueces que entiendo que justicia oportuna es justicia. Justicia tardía no es justicia. Y que la seguridad jurídica y el acceso a la justicia es de todos los ciudadanos, no importa quién sea. Y que el juez tiene que ser imparcial y tiene que ser sobre todo responsable con la tarea que se le ha sido encomendada. Bien, muchas gracias. Gracias a usted por su pregunta. Diputada Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Yocauris Morales Castillo. En el Congreso Nacional, la aprobación del Código Penal ha suscitado muchas ideas encontradas por el contenido de las tres causales, hasta tal punto que se ha tratado de segregar en una ley la aprobación de las mismas. Desde la óptica constitucional, ¿cuál sería su opinión sobre la aprobación de estas tres causales, sea en el Código o fuera del Código? Las causales del aborto. Por supuesto, de la interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la madre. Bien, yo realmente, mi visión de la vida es desde la concepción del ser humano. Y entiendo que interrumpir la vida es un acto de violencia, la cual de manera defiendo el derecho a la vida desde la concepción. De manera que con relación a las causales para la aprobación del aborto, yo creo y me declaro defensora del derecho a la vida desde la concepción. Creo que el neonato tiene derechos independientes a los derechos de la madre y que el derecho a nacer es un derecho fundamental. Y partiendo de mi propia experiencia como hija, mi madre al momento de concebirme le recomendaron que no podía tenerme porque ponía en riesgo su vida y escogió tenerme. Y por eso mis concepciones religiosas y de formación y mis valores y las de la patria dominicana que establece en su escudo
una Biblia abierta en Juan 8:32, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Creo que el aborto nos haría esclavo. La vida, la verdad, siempre nos hará libre. Por eso enarbolo el escudo nacional: Dios, patria y libertad. La vida, el amor, la solidaridad y la justicia para todos, incluyendo el neonato. En una situación en la que la vida de la madre está en peligro, y recordamos el caso de Esperancita, aquella niña de unos 11 años, sí, que fue embarazada a través de un incesto, una violación, y que finalmente perdió la vida por falta de una decisión oportuna. ¿Qué valoración usted le da a esto y qué importancia tiene ahí la vida de esa madre que fue violentada en sus derechos y en su dignidad? Yo creo en la prevención, yo creo en la justicia social, yo creo en que podemos trabajar juntos por crear un Estado-nación donde defendamos los valores en que nosotros hemos sido fundados. Y por eso entiendo que en todas las circunstancias la vida es más importante que el aborto. Gracias. Más preguntas, además que el tiempo se venció. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Magistrada Morales, y mucha suerte. Gracias. Con su participación terminamos por el día de hoy y convocamos para mañana a las 9 de la mañana. Así concluye, damas y caballeros, el segundo día de vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura. Mañana viernes 7 de diciembre reiniciarán las entrevistas a las 9 de la mañana. Muchas gracias y buenas tardes. Conseguí un empleo que me ha permitido desarrollarme a nivel de la producción en grande masa del uniforme, las mochilas. Enson Casilla, operario en Stone Blue Jeans en Herrera, es uno entre más de 500,000 de dominicanos.